Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes en esta reunión muy especial. Estas reuniones no son muy habituales. Esta es una ocasión muy especial porque nos ocupa la graduación de un prestigioso grupo de estudiantes de la palabra de Dios, que han pasado durante algunos meses y mucho trabajo para poder llegar a este momento especial y muy específico, que es el momento de la graduación. Bienvenidos al Instituto Teológico Digital, el primer instituto teológico en poder llevar a cada uno de ustedes un momento especial por medio de la educación teológica completamente en línea. Queremos decirles a todos que estamos muy contentos, muy felices de poder llegar a este momento. Yo quisiera no comenzar esta ceremonia especial, este mensaje especial que les tengo a cada uno de parte de Dios, a cada uno de ustedes, muchachos, hermanos, pastores que están graduándose en este momento. No quiero comenzar este momento sin antes tener una palabra de oración todos juntos. Oremos. Nuestro bondadoso Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y porque un día comenzamos este trabajo, este proyecto especial. Muchos pensaron que tal vez no íbamos a terminar, pero ahora, Señor, está un grupo terminando un primer paso en educación teológica bíblica. Queremos, Señor, una bendición, suplicarte para cada uno de los que están en este momento terminando el diplomado en estudios teológicos. Gracias por esta hermosa oportunidad. Y ahora que vamos a dirigir a abrir tu palabra, permítenos que podamos escuchar tu voz por medio de las hermosas palabras de la Biblia. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, en esta noche especial, en esta hora especial, quiero traerte un mensaje de parte de Dios a través de su santa palabra, para poder decirte que tú has sido elegido de parte de Dios, has sido llamado a su ministerio. En esta noche, o en esta tarde en algunos países del mundo, Dios te llamó a ti a hacer una pequeña parte en el santo ministerio de la predicación del Evangelio. Sí, Dios te llamó a ti. La pregunta es si tú aceptarás ese llamado que Dios te ha hecho a ti para poder hacer esa pequeña parte en la predicación del Evangelio. Jesús una vez vino aquí a la tierra. Y mientras hacía los quehaceres después de que había sido bautizado, que inmediatamente comenzó a hacer su ministerio, en ese momento Jesús
tomó una determinación de escoger a quienes compartirían con él el mensaje, el grupo especial que necesitaría para poder llevar un mensaje de esperanza al mundo de aquel momento conocido. Algunos se preguntarán, ¿pero qué pudo ver Jesús en estos 12 hombres? Si todos ellos eran comunes y corrientes, hombres con problemas, hombres con debilidades de carácter, hombres con dificultades en su vida, ¿qué pudo ver Dios en estos 12 hombres? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿qué puede haber en mí como persona de bueno que a Dios le guste? ¿Qué puede haber en ti de bueno que a Dios le guste? Sabes que Dios se especializa en llamar no a los sabios, no a los entendidos, no a las grandes figuras públicas. Dios es especialista en llamar a los humildes, pero a esos humildes Dios los capacita, los fortalece, les da herramientas para que vayan y terminen de predicar el mensaje en este mundo que está pereciendo. La historia no nos podrá dejar mentir. Un gran líder fue Noé, que se encargó de predicar durante 120 años, más, menos, aproximadamente unos 120 años, un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza a la civilización antediluviana, aquella generación perversa. Aunque de esa generación solamente 8 personas aceptaron el llamamiento de Dios a salir del pecado y a buscar refugio en el arca. Y esa fue únicamente su familia. Oigan, pero en realidad haber ganado a su familia era haberlo ganado todo. ¿Saben por qué? Porque la lucha más difícil de un líder es ganar a su familia. Y aunque Noé no pudo ganar el resto de la generación antediluviana, ganó a su familia para la gracia, para la honra y la gloria de Dios por medio de su gracia. Qué interesante mensaje tenemos allí. Pero también tenemos líderes como Moisés. Un líder que aunque había sido preparado en las universidades egipcias de mayor prestigio, un día tuvo que ir a aprender en la escuela de Dios. Pero no fue una escuela de un año, no fue una escuela de unos meses, fue una escuela que duró 40 años en el desierto de Madián, donde estaba su suegro, bueno, en aquel momento no era su suegro, pero que llegó a ser su suegro Jetro. Y allí tardó 40 años aprendiendo a desaprender todo lo malo que había aprendido. Y ahora aprendiendo cosas nuevas para la gloria de Dios. Y así fue como Moisés salió de la tierra de Madián hasta Egipto de nuevo, ahora preparado. No venía con armas, no venía con un ejército, solo venía con un cayado, con un bastón, una vara que lo identificaba como un llamado, un escogido por Dios para pastorear y para liderar a un pueblo que era mucho más allá de 1 millón de personas. Gente esclavizada, gente sin techo, gente sin posesiones, gente que no tenía nada, sin preparación, pero era la gente a la que Moisés iba a dirigir. Y Dios lo llamó, lo preparó, lo capacitó durante 40 años para poder dirigir al pueblo por otros 40 años en el desierto. Y tú, mi querido hermano, mi querido amigo, pastor, misionero, no sé cuál es el llamamiento que Dios te ha hecho, pero a ti también Dios te ha llamado a hacer un ministerio especial allí donde estás, a predicar el evangelio inalterable,
sin mancha, sin alteraciones, sin adulteraciones, para llevar esperanza genuina a las personas que necesitan escuchar ese mensaje. Llegamos al tiempo de Jesús y ahora Jesús se dispone a escoger a 12 apóstoles. La gran comisión en el capítulo 28, versículos 19 y 20, que lo encontramos ahí en San Mateo, nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante. La promesa de Dios es estar con esos pocos que había llamado para poder llevar el mensaje al mundo entero. Dios los había escogido y ahora Jesús se dispone. Vamos a regresar al capítulo 10. La gran comisión es un mensaje para todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Pero ahora vamos a ir al capítulo número 10 de San Mateo y el versículo número 16. Voy a hacer una pausa aquí porque en el capítulo número 10 de San Mateo, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Gente sencilla, gente con problemas, gente mal hablada, gente que no tenía mucho valor socialmente hablando, pero que Jesús se fijó en la sinceridad, en la fortaleza de carácter, en la lealtad, en el compromiso que estos 12 mostraban a las cosas que hacían comúnmente. Y ahora, en ese capítulo 10, Jesús escoge a ese grupo de 12 apóstoles. Y al escogerlos, vamos a ir al versículo 16. Al escogerlos, les dice lo siguiente, versículo 16. Yo os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Miren qué interesante. Jesús aquí hace sencillamente un llamamiento a este grupo de 12 apóstoles. Les dice: vayan pues, yo los envío, yo los mando para que vayan como ovejas en medio de lobos. Pero vamos acá, vamos a ir a hacer un análisis de este asunto. ¿Cómo es posible que Jesús les está diciendo esto? Generalmente en toda la Biblia vemos que Jesús compara a la iglesia, la compara con las ovejas. Generalmente dicen, allá Jesús habla mucho de las ovejas, él mismo como una oveja. Luego dice que la iglesia son las ovejas del Señor y que las ovejas escuchan la voz de su pastor, etc. En la Biblia es muy común encontrar que la oveja es precisamente una representación o un símbolo de los miembros de la iglesia. Y cuando hablamos de liderazgo, nos gusta decir que la iglesia es un rebaño de ovejas. Nos gusta decir eso. Nos gusta decir que la iglesia es un rebaño de ovejas y no pasamos de entender que las ovejas son la iglesia del Señor. Pero aquí Jesús no está hablando de la iglesia. Aquí Jesús está hablándole a los líderes que acababa de escoger. Está hablándole a aquellos 12 que él acababa de escoger en ese momento. Y les está diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Aquí encontramos una segunda comparación, un segundo símbolo que tienen las ovejas. Las ovejas no solamente representan a los miembros de la iglesia, sino también que representan al liderazgo de la iglesia. Es decir, a ti, pastor, que me estás escuchando, a ti, mi hermano, que me estás escuchando, a ti que te han escogido el Señor para este momento especial, el Señor te está llamando, te está diciendo que te envía como oveja en medio de lobos.
Vamos por un momento a detenernos acá y analizar un poco qué es lo que tiene que ver las ovejas con los lobos. Esto es antagónico completamente. Las ovejas representan la mansedumbre y el sacrificio de los hermanos o de los líderes. Pero los lobos representan las artimañas y estrategias del diablo para hacer caer a los líderes y a los miembros de la iglesia. Pero ahora veamos, ¿cuáles son las características del lobo? Porque saben una cosa, para que la oveja vaya en medio del lobo, necesita primero conocer al lobo. Ahora noten esto. Nunca en la Biblia encontramos un párrafo donde nos diga que una oveja va a donde están los lobos. Al contrario, la oveja siempre huye de donde están los lobos. La oveja cada vez que escucha un lobo, sale corriendo. La oveja cada vez que escucha una manada de lobos, sale corriendo y trata de esconderse. ¿Por qué? Porque el lobo la va a desgarrar. El lobo la va a destruir. El lobo se la va a comer. Sin embargo, aquí Jesús está enviando a sus apóstoles como ovejas en medio de lobos. ¿Tiene algún sentido esto aparentemente? No. Aparentemente no tiene ningún sentido. ¿Por qué Jesús los está enviando como ovejas en medio de los lobos? ¿Qué creen ustedes que harán los lobos al ver a la oveja en medio de ellos? Se la van a comer. La van a atacar. ¿Saben qué es lo importante? Es que para poder ir a atacar al enemigo, debemos conocer al enemigo. Y es aquí donde me tengo que detener para hablar del lobo. ¿Qué es el lobo? ¿Cómo trabaja el lobo? Hermanos, el lobo es el animal que tiene una característica muy peculiar. Es un animal que nunca caza solo. Siempre caza en manada. Y su manada va de entre 5 y 6 miembros a la vez. Y todos se organizan perfectamente. Están bien planificados. Ellos buscan la presa y usan muchas estrategias para hacer que la presa caiga en su trampa. Es un tramposo. Es más, es el único animal, o uno de los pocos animales, de las únicas especies, que se comen a los miembros de la familia. Voy a ponerles un ejemplo. Si un oso de la manada no quiere hacer lo que le corresponde hacer, ¿saben qué hace el resto de la manada? Lo matan, se lo comen por desobediente, lo destruyen. Así que se van en manada y buscan a su presa. ¿Saben que el perro es un animal pariente del lobo? Y cuando alguien lleva un perro, y todo cazador sabe que cuando anda con un perro cazando en la montaña, no puede dejar, y si escucha el lobo, no puede dejar que el perro se vaya solo porque los lobos se lo comen. Pero los lobos usan una estrategia. Aparece un lobo por allá solo. Y como parece perro, entonces comienzan a comunicarse. Y trata de irse invitando al cachorro perro para que se vaya. Pero solamente ve un lobo. Y cuando el perro se va siguiendo al lobo y está un poco lejos de donde está su amo, aparece el resto de la manada de los lobos. ¿Y qué creen que sucede? Se lo comen. Asimismo pasa con las ovejas. Los lobos llegan estratégicamente, se esconden, cercan a la presa y se comen a la presa. Y es uno de los pocos animales que se comen a su presa cuando aún está viva. La ahogan, la víctima, la presa, se muere desangrada. Se la comen cuando aún su presa está viva. El lobo, por eso en la Biblia, es símbolo de la maldad. Es símbolo del enemigo de Dios, del enemigo de las ovejas de Dios. Pero ahora Jesús le está diciendo a los apóstoles, os envío como ovejas en medio del lobo. Y ahora llega el momento para hablar de las ovejas. Las ovejas son el animal más
tontito, con cariño lo estoy diciendo, el animal más tontito que existe. Es verdad, la oveja no es capaz por su propia iniciativa de ir a buscar qué comer. Por eso es que el pastor que está atendiendo a las ovejas tiene que estar 365 días, 24 horas atendiendo a las ovejas. Por eso es que el pastor que trabaja en el campo, manejando las ovejas, dirigiendo las ovejas, cuidando las ovejas, sabe que no puede apartarse de las ovejas. Tiene que estar allí con sus ovejas, permanentemente. La oveja no tiene la iniciativa de ir a buscar agua. El pastor tiene que llevarla donde está el agua. Y ahora yo quiero mencionarles algunas características que el líder debe tener, por las cuales Jesús dice que debe ser como una oveja. La primera característica que quiero mencionarles es que la oveja debe tener una vida consagrada. El líder que es oveja debe ser un líder consagrado. Un líder que no es consagrado. Un líder que no se entrega a Jesús diariamente. Un líder que no se entrega al cuidado de su iglesia diariamente. No puede ser líder. Si usted es un líder que está descuidando lo que Dios le mandó a hacer, más le vale que usted dimita y ponga sus credenciales y diga, ya no quiero ser esto. Ya no quiero seguir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque si Dios lo escogió a usted para una obra especial, entonces haga y cumpla esa obra. Es interesante que dice que tiene que tener una vida consagrada. Aunque esta característica es más del que cuida las ovejas, sabemos que las ovejas están pendientes allí. El líder oveja tiene que estar 24 horas, 365 días del año, pendiente del llamamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios te envió a hacer? Eso es lo que tienes que hacer. La siguiente característica que debe tener un pastor, un líder oveja, es lo siguiente. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Saben qué? Hace un tiempo en África llegó un hombre andaba haciendo turismo y se vio que llegó a un oasis, no parte del desierto, un oasis, y se fijó cómo otro pastor trajo su rebaño de ovejas a tomar agua, y después vinieron y se juntaron como 10, 12, 15 pastores de ovejas, todos con su rebaño de ovejas. Y entonces dijo este amigo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo sabrá la oveja hacia dónde tiene que ir? Aquí hay una sola confusión. Pero cuando cada pastor de ovejas comenzó a retirarse del oasis, comenzó a hacer los sonidos característicos por los cuales llamaba a sus ovejas. ¿Y saben qué? Todas sus ovejas, sin falta ni una, identificaba claramente esa voz y ese sonido e iba de ese pastor. No se confundía, no se iba con otro pastor, no se iba con otro rebaño, se iba con ese pastor. El líder que es pastor siempre escuchará la voz de Dios. Si usted peca por autosuficiente, si usted peca por todo lo sabe, usted fracasará muy pronto. ¿Saben? Me gusta mucho una declaración que hace un amigo pastor de ovejas. Me dijo, ¿sabes que en gran medida la multiplicación de las ovejas, ustedes saben que las ovejas son las que paren ovejas, la multiplicación de las ovejas depende en gran medida del cuidado que esté recibiendo de su pastor? Si el que está cuidando las ovejas no las está cuidando bien,
entonces las ovejas van a parir crías malas, que se le van a morir rápido, crías débiles. ¿Por qué? Porque no les está dando, no les está cuidando correctamente. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. El líder que no atiende bien su ministerio, que no atiende bien la iglesia, que no atiende bien a las ovejas, que no las cuida bien, esas ovejas no se van a multiplicar. Esa iglesia no va a crecer. ¿Por qué? Porque en gran medida depende del cuidado que esté recibiendo esa iglesia. Una vez un profesor en la Facultad de Teología me dijo lo siguiente: ¿sabes qué? No existen iglesias malas. No existen congregaciones malas. Olvídate de eso. Lo que sí existen, y muchos, son pastores malos, líderes malos, dirigentes malos. Eso sí que los hay, y muchos. Mediocres, que no saben hacer su trabajo, que creen que predicar el evangelio, que creen que ir a visitar hermanos es cosa nada más de por así. Que creen que dirigir una iglesia es como dirigir un nightclub. Que creen que dirigir a la iglesia es como dirigir un partido de fútbol. Permíteme un segundo, pero esto no es así. Dirigir la obra de Dios, dirigir la iglesia del Señor es para líderes consagrados a Dios, para líderes que saben escuchar la voz de Dios, para líderes que saben escuchar cuando una hermana dice: hermano, yo creo que usted está equivocado en esto, le tengo una sugerencia. Cuando un hermano se le acerca y le dice: hermanito, yo tengo una idea que puede servir. Cuando un niño se te acerca y te dice: pastor, hermano, predicador, misionero, lo que sea, tengo una idea para ti. ¿Sabes qué? Escucha la voz de Dios. Escucha, aprende a escuchar. El líder que no escucha, el líder que no atiende, está condenado a fracasar. Y hay una característica que quiero mencionar más. Las ovejas no comen cualquier cosa. Escúchame bien. Las ovejas no comen cualquier cosa. Por eso, los pastores de ovejas siempre tienen que estarse cambiando de lugar en lugar. ¿Sabes por qué? Porque andan buscando pasto fresco, verde. Porque ese pasto fresco, verde, es el que le están dando a las ovejas. Si no, las ovejas no van a comer y se van a poner flacas y se van a morir. Hace un tiempo atrás, pasaba por una ciudad, y a veces me gusta andar de incógnito. Y pasaba por esa ciudad y dije: bueno, es tiempo de ir a la iglesia. Me preparé, me fui a la iglesia, salí del hotel, me fui a la iglesia y me senté. Pasé por desapercibido, me senté allí, escuché el mensaje. Cuando escuché el mensaje, dije: espérate un momento, yo ese mensaje lo conozco. Y cuando terminó la predicación, me quedé al final para salir y saludar al pastor, y le dije, ya cuando todos se habían ido: pastor, a la siguiente vez procure hacer su propio sermón, no lo baje del internet. Lo que había pasado es que algún tiempo atrás algunos hermanos me habían pedido algunos sermones por escritos para subirlo a un blog, a una página de internet, y lo subieron, y el pastor vio bien allí bajarlo, darle una repasadita e irse a la iglesia y predicar un sermón. No digo que no debes predicar sermones de otro, pero tienes que adaptarlos. Agarra la idea principal. No andes predicando lo que otros ya predicaron. No es lo mismo. No es tu propio sermón. No lo has experimentado. No lo vas a saborear igual. Los sermones del pastor tienen que nacer de la experiencia, de ese momento de consagración con Dios, de ese momento de petición: Señor, ilumíname, dime qué necesita tu iglesia para predicarlo, inspírame. Mis queridos hermanos, esto es así. Y por último,
Y esto sí que es interesante. Un líder tiene que aprender a tener mansedumbre. El líder que no es manso, el líder que es prepotente, el líder que es orgulloso, el líder que anda regañando a todos los hermanos de la iglesia, ese líder poco a poco irá fracasando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender la mansedumbre de Cristo. Tenemos que ser mansos como Jesús lo fue. Aun cuando te critiquen, aun cuando te insulten, aun cuando digas que te digan que eres lo peor, sé manso. No ataques, no insultes, no regañes. Exhorta con la palabra. No uses la Biblia para regañar a la gente. No uses la Biblia.